¿Será? Bueno, entonces, ya te presenté, Carlos. Muchísimas gracias por dar este seminario y adelante. Bueno, muchas gracias Juan, gracias a los organizadores por la invitación. Y bueno, es mi primera charla en Córdoba, digamos, en el IATE, en la institución de Córdoba. Si bien he estado en alguna grau en algunos años anteriores, así que bueno, muy contento de poder contar mi trabajo y de compartir esto con la comunidad también de Córdoba. Bueno, entonces la charla de hoy es acerca de materia oscura. Voy a hablar de materia oscura fermiónica en galaxias y discutir si estos resultados podrían llevar a un corrimiento de paradigma o no. Bueno, el trabajo que voy a presentar, que es una serie de trabajos, se ha sido en colaboración, más o menos reúnen los resultados de los últimos años, de los últimos 5 a 10 años de trabajo con mis colegas Remo Ruffini, Jorge Rueda, Andreas Krutz, Yunis de acá de Argentina y Eduardo Becerra. Bueno, la presentación va a estar dividida en unas 4 partes principalmente. En la primera parte voy a hablar del paradigma de Lambda-Colder-Matter, los éxitos y las tensiones. En la segunda parte me voy a poner un poquito más técnico y voy a hablar de formación de halos de materia oscura desde un approach estadístico. Voy a discutir un poquito de mecanismos de relajación no colisionales que devienen de maximización de entropía y luego cómo de estos mecanismos se pueden obtener perfiles novedosos de materia oscura con morfología core-halo, o sea, un núcleo hacia adentro y un halo afuera. Vamos a aplicar después en la tercera parte estos perfiles a la Vía Láctea. Vamos a discutir si los core de materia oscura, los núcleos centrales, pueden funcionar como alternativa a los agujeros negros centrales y vamos a mostrar cómo estos perfiles en la parte externa pueden explicar las curvas de rotación. Y finalmente, hablar un poco de la universalidad de estos perfiles y su aplicación a galaxias desde dwarf a elípticas y a clústeres de galaxias. Y bueno, y luego, finalmente, un poquito de si la posibilidad de que estos núcleos formen las semillas de los agujeros negros supermasivos más masivos, de la redundancia, observados en galaxias activas. Finalmente, las conclusiones. Bueno, empezamos con el paradigma de Lambda-Colder-Matter. Como ustedes saben, el éxito del paradigma de Lambda-Colder-Matter es que donde la materia oscura es tratada como fría y en términos de fluido no colisional, el éxito se basa en las observaciones astrofísicas de CMB, VAO, Lyman alpha Forest y la distribución local de galaxias, que van desde las escalas del horizonte, algunas decenas de gigaparsec, a las típicas escalas entre galaxias, de algunos megaparsec, son todos consistentes con un universo que fue precedido por un espectro primordial invariante de escala y que está dominado por, en energía oscura, un 70%, un 25% de materia oscura fría y aproximadamente un 5%, un poco menos, de bariones y radiación. Ahora bien, en la imagen de la derecha, entonces vemos cómo, vemos la famosa imagen CMB con sus fluctuaciones de temperatura, el espectro de anisotropías, donde acá vemos los datos de Planck y la predicción teórica del modelo Lambda-Colder-Matter. Y entonces, acá lo que me interesa decir es que cuando uno desarrolla, digamos, sigue las predicciones de la teoría de perturbaciones cosmológicas, que describen cómo evolucionan las perturbaciones de densidad, dependiendo si incluimos o no materia oscura en la ecuación de fuentes, tenemos un espectro de potencias así, esto si incluimos materia oscura, donde tenemos los dos picos estos, segundo y tercero, que son los que dan más la información de la materia oscura, pero si no introducimos, si solo pretendemos explicar las fluctuaciones del CMB solo con materia bariónica, vemos cuán distinto es el patrón, no solo la amplitud de los picos, sino la ubicación en escalas angulares. Entonces, esto lleva a una de las evidencias más convincentes para la existencia de materia oscura no bariónica en el CMB, en el universo ya en su estadio primordial. Lo que hoy se interpreta como la necesidad de materia oscura. Bueno, ahora bien, si
bien, a larga escala, el paradigma Lambda-Coldar-Matter es muy exitoso, permite reproducir el CMB y muchas otras observaciones, como dije antes. Tiene varias tensiones, sufre de varias tensiones que se pueden, que cuando uno contrasta observaciones con Lambda-Coldar-Matter que viene de simulaciones de Nebari. Esto es, la distribución de galaxias a escalas intragalácticas, escalas de menores o del orden de 10 kiloparsec, y la morfología de estos perfiles está en alguna tensión con los datos. Por ejemplo, no sé, primero vamos a hablar del Missing Satellite Problem. Esto es, seguramente lo he escuchado hablar, que el número de satélites de galaxias en el grupo local, por ejemplo, en este grafito se ve una simulación típica del mundo de Matter con las subestructuras, que son estos puntitos blancos, y la cantidad de subestructuras observadas, que es mucho menor del orden de magnitud, menor a las predichas. Si bien, bueno, acá se puede comentar que si bien las nuevas surveys están encontrando cada vez más subestructuras, con más pequeñas, todavía la discrepancia se mantiene. Y bueno, entonces, este es, en pocas palabras, el paradigma Lambda-Coldar-Matter predice una cantidad muy grande de subestructuras, dado una masa de halo, respecto a lo que se observa. Luego, la segunda tensión es, la llamada too big to fail, que básicamente esta discrepancia nace de que una manera de explicar el Missing Satellite Problem era asociar las masas de satélites más masivas, por ejemplo, de la Milky Way, de nuestra galaxia, las observadas, asociarlas a los halos, a las subestructuras más masivas que salen de las simulaciones de Lambda-Coldar-Matter, y las más pequeñitas, esperar que, por ser tan pequeñas, no se hayan observado. El problema es que lo que se ve cuando Boylan-Kolkin hizo este trabajo, algunos años atrás, ven que las velocidades circulares de las subestructuras, estas curvas acá en negro, que son las predichas por Lambda-Coldar-Matter, a típicas escalas, por ejemplo, de algún kiloparsec, las velocidades son sistemáticamente siempre mayores, las de las subestructuras más grandes, por ejemplo, en un halo de la Milky Way, son sistemáticamente mayores a las observadas. Entonces, y el nombre viene porque dicen, bueno, si galaxias, si subestructuras medianas o pequeñas son de halos simulados, son adentro de los cuales vemos las galaxias, las satélites, quiere decir que esos fueron capaces de formar galaxias. Entonces, los más grandes, con más razón, deberían haber formado galaxias, y por eso se llama too big to fail, que son demasiado grandes, los halos más grandes de la Milky Way son demasiado grandes para haber fallado en formar galaxias. Entonces, esta es una discrepancia que también existe. Y bueno, y la tercera es tal vez la más conocida, el problema de forecast, que las simulaciones de alta resolución muestran que, para Dark Matter Only Simulation, muestran que los perfiles de densidad hacia el centro de las galaxias van con un comportamiento aproximadamente de R-1, lo que se llama CASPI, mientras que muchas de las observaciones, más que nada en galaxias medianas a más pequeñas, muestran un comportamiento más plano, con un plató core. Y este es un ejemplo que no lo muestro en perfil de densidad, sino lo muestro en su correspondiente velocidad circular, donde se ve que la curva dash es la predicha por NSW, debido en el marco del paradigma de Lambda-Coldar-Matter, debido a que esta parte es la que se corresponde para un perfil, la parte interna, de Scaspi, que genera un crecimiento más abrupto en la velocidad circular, mientras las observaciones van de acuerdo a lo que sería un perfil de densidad más chato hacia adentro. Bueno, estas tensiones, vale decir que todavía existen, digamos, todavía no han sido resueltas, pero hay, digamos, no es necesario salir del paradigma Lambda-Coldar-Matter para intentar resolverlas. Por ejemplo, hay mucho esfuerzo en estos últimos años en estudiar lo que se llama el baryonic feedback, es decir, tener en cuenta cómo es el feedback de la formación de estrellas, supernovas, toda la presión de la material bariónico que se va formando, que puede ayudar a formar cores, estas partes más chatas hacia el centro, y si bien no está todo, la comunidad no está totalmente de acuerdo
en las predicciones o en los resultados, no son definitivos en esto de variable feedback, por eso también se incluye a veces self-interaction, digamos. Las dos maneras de permanecer en el paradigma de lambda-Coulter-Matter e intentar explicar estas tensiones hoy en día incluyen ya sea variable feedback o self-interaction. Luego hay otras alternativas, por ejemplo, salirse del paradigma lambda-Coulter-Matter e ir a Warner-Matter, esto es, partículas que habrían desacoplado de manera más relativista en el universo temprano, son menos masivas, sabemos que el paradigma lambda-Coulter-Matter está centrado en los WIMPs, ¿verdad? Son partículas de algunos gigaelectronvolt, decenas de gigaelectronvolt, mientras que el Warner-Matter asumiendo algunas hipótesis extra en el desacople de estas partículas en el universo temprano, podrían formar estructuras más cuerdas hacia el centro. Ahora bien, hay una alternativa para estudiar la formación de estructuras que no es, digamos, no es desde n cuerpos, sino es desde un approach estadístico, en términos de, por ejemplo, sistemas autogravitantes de fermiones, que es el interés de esta charla. Entonces, vamos a comenzar hablando de sistemas de relajación no colisionales en términos de sistemas autogravitantes de fermiones. Entonces, déjenme partir con la ecuación de Blasov-Poisson, es decir, esta es la ecuación madre de la cual parte también la gente que hace simulaciones de n-cuerpos. Lo que pasa que, bueno, en simulaciones de n-cuerpos esta ecuación se discretiza, se trata de manera numérica con supercomputadores, mientras que acá vamos a hacer un approach semianalítico, que esto se ha hecho en la literatura, no lo he hecho yo, lo ha hecho la gente, bueno, Jabani en principal, pero entonces partimos de la ecuación de Blasov-Poisson, en términos de una función de distribución en el espacio de fases que depende de la posición, de la velocidad y del tiempo, y vamos a acoplar, como dije, vamos a acoplar la ecuación de Boltzmann. Blasov recuerden que es sin interacciones, es cuando en el lado derecho las interacciones son puestas a cero, que esto es consistente con que es un fluido no colisional, llamado también collisionless. Bueno, está acoplada con Poisson, esta fuerza es menos el gradiente del potencial gravitatorio y la densidad de masa, tratando de la integral de la función de distribución en el espacio de fases. Ahora bien, esta ecuación, que es donde la función de distribución f es fine grain, o granulado fino, podemos separarla en un promediado, en un coarse grain, f barra, más unas fluctuaciones. Entonces, reemplazamos esta descomposición, la reemplazamos en la ecuación y tenemos una ecuación diferencial de Boltzmann, ahora para la parte de coarse grain, ¿sí? Una ecuación diferencial para la función de distribución coarse grain, donde en el lado derecho ahora aparece una corriente, esto además hay que tomar un local average, ya que es un average total en la ecuación, y queda esta ecuación, donde nos aparece una corriente que depende de las fluctuaciones. Ahora, estas ecuaciones se llaman a veces de disipación, convección, dissipation, convection equation, y lo importante a cada uno, lo que les gustaría conocer es la corriente, esta corriente de difusión, para poder intentar resolver esta ecuación para la función de distribución de granulado grueso. Pero esto es muy difícil porque esto depende de esta es una ecuación muy complicada, depende de la subdinámica de las propiedades microscópicas, y no es posible a este nivel, solo haciendo este artilugio, de resolverla. Entonces, lo que se hace es se le pide a J propiedades muy generales, como por ejemplo que cumplan la primera y la segunda ley de la termodinámica. Entonces, la energía punto igual a cero y el RAI de producción de entropía mayor o igual a cero. Esta es la entropía de Lynden-Bell. Esto se conoce esto como el Maximum Entropy Production Principle, lo desarrolló Jabani en el 98, y lo interesante es que, bueno, durante la evolución, como dije, el RAI de entropía satisface los constraints de la dinámica hasta que se maximiza, pero lo interesante es que es posible llevar esta ecuación diferencial, esta de acá, es posible llevarla a una forma de una ecuación modificada de Landau, para la F barra, para la función de Course-Grain, cuando además del máximo entropy production principle se usa la teoría cuasi lineal, desarrollada por Celan-Lucas en los 80, y entonces se puede llegar a esta ecuación diferencial que cuando la corriente esta de disipación es constante, podemos obtener una solución para la función de granulado grueso estacionaria, porque
esta solución es cuando la entropía se maximizó, es decir, cuando ya la función de distribución llegó a un estadio estacionario, y lo interesante es que la solución tiene la forma de Fermi-Dirac, la solución más general con un cutoff en la energía acá arriba. Dos cosas importantes a decir aquí, que de aplicar entonces el Maximum Entropy Propagation Principle más teoría cuasi lineal, se puede calcular el coeficiente de difusión de esta estadística y calcular, por lo tanto, como saben, el tiempo, el lifetime de estas estructuras, y entonces el tiempo de relajación en sistemas no colisionales, que es en este contexto, se demuestra que es mucho menor al tiempo de relajación colisional, que es el que deviene de las ecuaciones de Fokker-Planck, ¿verdad? Porque estas ecuaciones se asemejan a Fokker-Planck, pero tiene un término cuadrático acá en F barra que lo hace diferente. Ahora bien, esto por ahí algunos recuerdan que estas soluciones de tipo Fermi-Dirac fueron originalmente halladas por Lynden-Bell en los 80, cuando él mismo desarrolló la teoría de relajación violenta, o el concepto de relajación violenta, en el cual era posible obtener una función de distribución estacionaria en el contexto de relajación no colisional. Pero esta es la generalización cuando uno agrega una corriente de difusión, es decir, que tiene en cuenta, por ejemplo, el escape de partículas, por eso el cutoff en el numerador, es que para energías mayor a energía de escape, no tenemos partículas. Fíjense que para E igual a energía de escape esto da 1, con lo cual el numerador da 0, y no tenemos, no hay partículas ahí, y para energías menor tenemos esta función de difusión. Ahora bien, lo interesante es que Lynden-Bell había desarrollado esta estadística para partículas clásicas. Él se había jactado, seguramente recuerdan, de que él había encontrado la cuarta estadística, es decir, sabemos que para partículas cuánticas tenemos estadística de Fermi-Dirac o de Bose-Einstein, y para partículas clásicas de Boltzmann. Pero bueno, él había encontrado la estadística con gravedad, con el primo de gravedad, él había encontrado la estadística de Fermi-Dirac para partículas clásicas, por ejemplo, estrellas, que están relajando. Y luego, algunas décadas más adelante, el mecanismo de relación violenta fue extendido para partículas cuánticas también, para, por ejemplo, neutrinos, donde el máximo número de ocupación en el espacio de fases adquiere esta famosa expresión con h barra debido al principio de Pauli. Ahora bien, una vez que tenemos una función a granulado grueso estacionaria que deviene de un mecanismo de maximización de entropía en el momento en que virializa un halo, en el contexto de partículas no colisionales, podemos preguntarnos, el primer, digamos, un resultado muy importante que se encontró en fines de los 60 es que los fermiones, en términos, por ejemplo, de esta función de distribución que les acabo de contar, admiten una aproximación de fluido perfecto. Y esto es importante porque entonces uno puede resolver las ecuaciones de equilibrio hidrostático en términos de esta función de distribución, es decir, en términos de las ecuaciones de Einstein, o sea, para construir halos en equilibrio hidrostático, donde tenemos la fuente, esto es decir, la densidad y la presión, que es lo que formaría la ecuación de estado de esta materia oscura, va a venir calculada en términos de esta función de distribución de Fermi-Dirac, con cutoff. Esta F aquí, por simplicidad no le pongo la barra, pero se corresponde con esta de aquí. Entonces, con esta función de distribución, en el momento de relajación me construyo la ecuación de estado y me resuelvo las ecuaciones de Einstein de equilibrio hidrostático, que es la ecuación de masa que ustedes conocen, la ecuación de Tolman-Oppenheimer-Volkoff para el gradiente de la métrica, y luego pedimos dos condiciones más, que es la condición de Klein y Tolman, esto es isotermalidad en relatividad general y la primera ley de la termodinámica para soluciones relajadas, Klein, y la energía de conservación, la conservación de energía a lo largo de la geodésica. Estas son 5 ecuaciones que corresponden a un problema de condiciones de contorno, en lo cual tenemos, primero déjenme contar los parámetros libres de la teoría, que son la masa de la partícula, que aparece a través de la ecuación de estado aquí, la degeneración, que es el potencial químico sobre la temperatura, y el parámetro de cutoff, que es la energía de escape sobre la temperatura. Son 4 parámetros libres y tenemos que resolver un problema de condiciones de contorno, donde vamos a pedir que las soluciones sean regulares en el origen,
es decir, la masa comienza de cero, no es singular. Y el punto más importante es la degeneración, que la degeneración al origen es mayor a cero. Acá quiero recordarles que cuando la degeneración es mucho menor a -1, si lo recuerdan, es el límite en que mu sobre kappa t es menor a -1, o sea, es muy negativo, Fermi-Dirac tiende a Boltzmann. Por eso no queremos resolver Boltzmann porque son soluciones muy conocidas, son soluciones similares a las de King, cuando vamos a Boltzmann. Entonces ya está hecho, entonces vamos a hacerlo con degeneración positiva, temperatura al origen y una cierta energía de escape. Ahora bien, nos podemos preguntar, ¿cuál es la solución más general de este tipo de ecuaciones? ¿Cuál es la solución más general con degeneración positiva? Bueno, esto se resolvió por primera vez aplicado a galaxias en este artículo, 2015, y vemos que la solución más general tiene esta forma, donde afuera tiene un comportamiento de tipo plató y una tail que va con un sobre R cuadrado, cuando R va a infinito, y donde está dominado por presión térmica. Esta es la parte boltzmanniana, pero cuando nos vamos hacia adentro, debido a que en el origen pedimos que la degeneración sea positiva, la degeneración fermiónica, hay un core, esto es densidad versus radio, ¿verdad? Entonces hay como una especie de estrella de neutrinos muy densa que soporta la gravedad debido a presión de degeneración, ¿sí? Este core soporta la gravedad debido a presión de degeneración, mientras que hay una transición del régimen cuántico al régimen clásico, donde la parte externa o el halo es soportado por presión térmica. Lo interesante de estos perfiles, acá los comparamos con la parte externa. Ustedes saben, los datos lo aplicamos, por ejemplo, para una galaxia espiral típica, donde el radio, una cierta escala radial, está a decenas de kiloparsec aquí, con la masa 10 a la 11, es una típica galaxia espiral, perdón, y donde acá están los datos, ¿verdad? Los datos son en curva de rotación, ¿verdad? Pero digo, alrededor de esta ventana radial están los datos, y vemos cómo el perfil que sale de este sistema autorreferente de fermiones coincide con un NFW o un INASTO, mientras que hacia el centro es donde aparece la gran diferencia. Esto es escala logarítmica, por eso aparece tan marcado de core. Si no, no lo veríamos muy achatadito. Y algo importante decir también es que vamos a decir que desde 1 kiloparsec hacia adentro, todo este comportamiento del NFW e INASTO es extrapolado, ¿verdad? Porque las simulaciones, aún las resimulaciones de alta resolución, no pueden resolver más abajo, más o menos que un kiloparsec, dentro del kiloparsec, con lo cual esto acá hay un signo de pregunta para el comportamiento de la materia oscura en contexto de Nevadi, mientras que nosotros, como podemos resolver, tenemos acceso a la función de distribución estacionaria, podemos resolver el perfil desde adentro y aparece este core central. Esto depende de la masa de la partícula. Este es un ejemplo para 10 keV. Ahora bien, un detalle es que se puede comprobar que este core que sale acá satisface la condición cuántica, es decir, uno puede calcular la longitud de onda de Broglie y ver que es mayor a la interparticle mean distance, ¿sí? Lo cual comprueba que la estadística cuántica está bien usada, porque podría ser que la degeneración es positiva, pero esto no se cumple. De hecho, las soluciones están construidas de manera que esto siempre se satisface. Y bueno, entonces ahora podemos decir, bueno, este tipo de soluciones novedosas, pues bueno, podemos reproducir la parte externa, parece que anda bien con lo que se conoce desde la literatura, pero este core central, ¿juega algún rol? ¿Cuál es el rol en la naturaleza, en las galaxias de esta sobredensidad? Vamos a aplicarlo al caso de la Vía Láctea. Entonces vamos a comenzar hablando de las observaciones primero. Como ustedes saben, la Vía Láctea, a nivel aproximativo, digamos, las estructuras de manera aproximada, en el sentido de, vamos a hablar solo de la parte del núcleo, bulge, disco y halo, luego la galaxia obviamente tiene otras componentes, como algunos brazos o barras, pequeñas barras en el centro, pero desde un comportamiento, de una descripción general, tenemos un núcleo. El parsec central está dominado por un objeto compacto supermasivo de 4 millones de masas solares, que se cree que es un agujero negro supermasivo. Luego, a la escala del parsec central, nuestra galaxia está dominada por un inner y main bulge, tipo esferoidal. Luego, en los 10 kiloparsecs centrales, nuestra galaxia está dominada por un disco.
Y en la parte más externa, ya en algunas decenas de kiloparsec, tenemos un halo esférico principalmente, que a 25 kiloparsec, con tren observacional nos dan 10 a la 11 masas solares. Esta es la famosa imagen de lo que se llama la curva de rotación plana hacia el externo, que si uno pusiera acá cómo se comporta el disco bariónico, esto vendría así, vendría en este comportamiento, con esta diferencia desde algunos 8, 7, 8 alrededor del solar neighborhood del vecindario solar, empieza la necesidad de la existencia de la materia oscura, digamos, el disco ya, toda la parte bariónica no logra explicar esta parte más horizontal, y ahí me interesa también hacer énfasis en este otro diagrama de velocidad circular, que es logarítmico, esto es en escala logarítmica, por eso este comportamiento un poco extraño. Y me interesa contarles esto, que por primera vez Sofue, el experto en observaciones Sofue 2013, logra unir el inner bulge, que va desde el parsec central, acá estamos en la escala de un parsec más o menos, con el bulge, con la parte del pico, ¿verdad? Que está en algún kiloparsec. Entonces, esto es interesante porque podemos tener una curva de rotación efectiva, no solo en la parte plana externa que conocemos, sino en la parte interna, desde el primer kiloparsec hasta algunas centenas de kiloparsec, decenas de kiloparsec. Esto es efectivo porque obviamente la parte externa de la galaxia está dominada por movimiento circular, mientras que la parte acá sabemos que no, que tiene un movimiento radial, un movimiento de streaming debido a las barras, pero eso logró estas barras de error, entonces tienen en cuenta ese tipo de fasaje respecto al movimiento circular, que va del 30 al 40%, pero se puede trazar una velocidad efectiva al menos teniendo en cuenta esas construcciones. Ahora bien, eso es lo que respecta a las observaciones desde el primer parsec hasta el externo. Podemos ir más adentro de la galaxia en observaciones y ir al miliparsec, ¿sí? Que sabemos que nuestra galaxia consiste en estrellas jóvenes, es llamado el S-Star Cluster, donde su dinámica va como, la velocidad promedio va con un comportamiento kepleriano en esas escalas, y bueno, lo que todos sabemos ahora con el Nobel, que las observaciones en el Near Infrared de la técnica desarrollada por ejemplo, el equipo de Gensel, que son estos artículos que marco acá, lograron tracear las órbitas de una gran cantidad de estrellas. En particular, una estrella muy importante es la estrella S2, que es una de las con el pericentro más cercano alrededor del centro galáctico, el Sagitario A, y después la nube G2, que también pasa bastante cercano. Estas observaciones, la estrella S2 es la que mejor sirve para digamos, para obtener el límite a la masa del objeto central, que nos da, con un problema de dos cuerpos, ¿verdad? En el foco, nos da una masa de 4,2 millones de masas solares y un radio de pericentro de cerca del miliparsec. Fíjense un detalle que vale mencionar, que el pericentro, si uno lo pasa a rayos de Schwarzschild, acá suponiendo que hay un rayo de Schwarzschild en el centro, nos da más o menos 1500 rayos de Schwarzschild. Es decir, que lo que a veces la gente cree que la estrella C2 está muy, muy cerquita, en realidad está a más de 1000 rayos de Schwarzschild de lo que sería el rayo de Schwarzschild de un agujero negro. Bueno, esto es lo que les decía. Todos sabemos que el Gensel y Guess le dieron la segunda mitad del premio Nobel por el descubrimiento de un objeto supermasivo compacto en el centro de nuestra galaxia, basado en estas observaciones espectaculares que tomaron durante más de 2 décadas. De hecho, la estrella S2 tiene un periodo de 16 años y ya fue observada durante 20 y pico, con lo cual se tiene más de un periodo acá. Y bueno, y sabemos el premio Roger-Penrose, que es por la parte teórica, digamos, del descubrimiento de que la formación de agujeros negros, bajo ciertas condiciones, es una predicción muy robusta de la relatividad general. Pero entonces yo me voy a centrar en esta parte, porque nosotros, y vamos a hacernos la siguiente pregunta, digamos. Ahora voy a volver a relacionar esta dinámica de las estrellas, y esta dinámica externa, así como la interna, con el potencial que ofrece un perfil de este tipo de materia oscura, y nos vamos a hacer la siguiente pregunta. Entonces, estos perfiles de núcleo denso y halo, ¿puede su potencial gravitatorio
global explicar la curva de rotación de la Vía Láctea, así como la dinámica de las estrellas S, sin la hipótesis de agujero negro? Digamos, nos hacemos esta pregunta ambiciosa porque, digamos, tenemos estas soluciones más generales que son sugestivas. Y entonces, bueno, para responder esto hay que resolver el problema de condiciones del contorno que les mostré al inicio y resolverlo de manera que la masa del core, la masa de este núcleo denso de materia oscura, sea de alrededor de 4 millones de masas solares, y luego queremos que la masa, el comportamiento de la masa de esta materia oscura al externo, esté de acuerdo con las inferencias observacionales, por ejemplo, a 20 kiloparsec, que son 10 a la 10 masas solares, y en el borde, no, cerca del borde, de 10 a la 11 masas solares, esta restricción sale de considerar el Sagittarius Dwarf Satellite de Gibbons y Velocidad. Entonces, bueno, tomamos estos observables robustos y encontramos entonces que existe no solo una solución, que existe una familia de soluciones para el perfil de densidad de materia oscura, que tiene este comportamiento de núcleo denso a lo diluido, donde vemos que, por ejemplo, que depende de la masa de la partícula, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para una masa de la partícula vamos a comenzar con una masa de partícula de 0,6 keV, ¿sí? Por debajo de 1 keV. La relación que existe es que cuanto menor es la masa de la partícula, más extenso es el core, o el núcleo degenerado de materia oscura, para un mismo halo, ¿verdad? Entonces, vemos que este núcleo ya es demasiado extendido, y acá cuando vemos en la curva de rotación, estos son todos los datos de SOFUE que les mencionaba, este núcleo está demasiado extendido y excede el valor total de la curva de rotación, por lo tanto estas soluciones son descartadas, se pone un límite a la masa de la partícula acá, pero existe una ventana de masas de fermiones entre 48 keV y 300, entre esta gris y esta negra, cuanto más grande la masa de la partícula, más condensado es el núcleo, que todas pueden explicar la dinámica de las estrellas S, estas son las 8 mejor resueltas, las 8 estrellas mejor resueltas, esta es la S2 y estas son otras, en términos de velocidad circular promedio, y entonces este núcleo puede explicar esta parte kepleriana de materia oscura. Acá no hay agujero negro, esto es solo un núcleo de materia oscura, que adquiere el mínimo más o menos cuando la curva de rotación adquiere el máximo, por lo tanto, esta es otra parte muy importante, que no estropea el fit bariónico, es decir, esto es importante mencionar que nosotros tomamos el modelo del Balch y de Disco de la literatura, entonces no lo estropea y luego empieza a crecer hacia el externo, de manera de poder explicar la parte plana de la curva de rotación. Esto es escala logarítmica. Entonces, lo importante de esto es que existe un límite menor para la masa de la partícula, que está en 48 keV, porque si nos vamos por debajo de esa, el core ya no logra explicar la dinámica de estas estrellas, y lo interesante es que también existe un límite, un upper bound para la masa de la partícula. Y esto es porque el núcleo de materia oscura, como les dije, soporta la gravedad debido a la presión de degeneración, y entonces acá va a existir claramente el análogo al límite de Chandrasekhar, que fue en su momento hecho para por ejemplo, White Dwarf, pero acá en vez de ser la materia pura, en vez de ser los fermiones, electrones degenerados, acá son estos fermiones neutros los que tienen una masa crítica, por arriba de la cual colapsa un black hole. Esta es la famosa expresión de la masa crítica para un núcleo degenerado que va a proporcionar a la masa de Planck al cubo, acá, perdón, hay un typo, va a proporcionar la masa de Planck al cubo dividido la masa del fermión al cuadrado. Entonces, la conclusión es que existe una familia de soluciones, núcleo denso y halo diluido, que puede explicar de manera muy bien, de buena manera, la curva de rotación, y hacia el centro también puede explicar la dinámica de las estrellas S, sin necesidad del agujero negro, y ponemos límites a la masa de la partícula. Este es un zoom en escala lineal para la curva de rotación de nuestra galaxia, donde está comparado con el fit que provee el NFW, ¿sí? El negro es NFW, que tiene en cuenta los bariones, y el rojo es el nuestro, con el mismo modelo de bariones,
pero con la materia oscura fermiónica. Bien, entonces, ahora vamos, este es el resultado que les quería comentar que publicamos este año, donde queremos explicar ahora o estudiar el movimiento de la geodésico de S2 y G2 para testear la condensación de materia oscura en el centro. Y entonces, ¿por qué es este ahora el objetivo? ¿O por qué hicimos este trabajo? Porque hasta acá, hasta lo que les mostré hasta aquí, esta es la velocidad circular promedio de las estrellas, ¿verdad? Esta es una velocidad circular. Y para resolverlo de manera más precisa, tendría que tomar la órbita, todos los datos de la órbita elíptica de la estrella y ver si en este contexto del núcleo denso relativista, o sea, en el contexto de relatividad general, podemos aplicar esa geodésica. Entonces, cualquier modelo alternativo, ya sea este que les voy a contar o cualquier otro, que uno quiera proponer para explicar una alternativa al agujero negro, tiene que explicar todos los datos tomados por el VLT, que 1, 2, Gemini Norte y Subaru, son los telescopios que se usaron para observar la dinámica de la estrella CESE. Y entonces son tres pilares. Los datos astrométricos de más de 2 décadas de la estrella S2, que incluyen, seguramente recuerdan, que ya se comprobó el redshift relativista de esa estrella cuando pasa por el pericentro. También todos los datos de la órbita y del redshift de G2, de la nube G2, que también se observó. No está la órbita completa, pero sí está el pasaje por el pericentro. Y algo importante es que la nube G2, cuando pasa por el pericentro, se desacelera, esto está observado, y esta desaceleración, que ahora les voy a contar, no puede ser explicada con el paradigma del agujero negro, a menos que se agregue una fuerza de frenado de un disco que existiría alrededor del agujero negro. Entonces, bueno, lo que hacemos acá en esta imagen es contrastar todos los datos tomados por los alemanes, por el grupo de Guess, de la estrella S2, en 26 años, y calcular la geodésica debido a un modelo en azul del agujero negro de Schwarzschild y en rojo debido a un núcleo condensado compacto de materia oscura fermiónica. Hacemos un test estadístico y para el agujero negro de Schwarzschild obtenemos una masa del núcleo de 4 millones de masas solares con un chi-square de 3.3 y para el núcleo fermiónico obtenemos un core de masa similar para un chi-square con un chi-square un poquito menor. O sea, vale aclarar que la masa de la partícula acá fue fijada a 56 keV y lo que uno podría decir es que un núcleo condensado de materia oscura puede explicar de manera equivalente o similar la órbita de S2 respecto al paradigma del agujero negro. Los chi-squares son prácticamente comparables. Esto es ahora en velocidad radial. Esta es la famosa observación de velocidad radial de la estrella S2. Acá es cuando se acerca, acá es cuando se aleja, el pasaje por el pericentro. Y este grafiquito acá a la derecha es el exceso de redshift debido al efecto relativista, ya sea de relatividad especial que de relatividad general, es esta curva roja. ¿Sí? La curva Dash es la que le corresponde a un modelo newtoniano, ¿sí? Del redshift, porque por eso se miden en delta z, si redshift total menos redshift kepleriano. Y mostrar que ambos modelos pueden explicar ese exceso relativista de manera similar, con el mismo chi-square muy similar. Pero la parte interesante aparece cuando uno toma el objeto G2, ¿por qué fue elegido este objeto? Bueno, porque este objeto, como les dije, su órbita o su velocidad radial no puede ser explicada de manera precisa por el agujero negro. Entonces, acá les muestro la órbita, es decir, en rate ascension y declination, y el agujero negro entonces la puedo explicar muy bien para la misma masa de 4 millones o un núcleo fermiónico también. Pero lo interesante es acá en la curva de velocidad radial. La curva roja es la predicción, perdón, la curva azul a líneas es la predicción del agujero negro, que se ve que luego del pasaje por el pericentro no puede explicar estos puntos. Dice que la escala acá hay una discrepancia de cientos de kilómetros por segundo. Y mientras que
para la misma masa de la partícula fermiónica, un núcleo fermiónico lo explica de muy buena manera, que si comparamos los test estadísticos, en nuestro caso va por debajo de 1, acá vemos los residuos, que está prácticamente plano, acá vemos el exceso, mientras que en el caso del black hole, en el chi-square es muy alto, y la manera de, entonces, en el paradigma del agujero negro, de llevar esta curva hacia acá, es poniendo una fuerza de frenado debido, pero con ciertas hipótesis, no del todo claras, con un disco, porque hay que extrapolar la física del disco hacia el interno, porque no se conoce bien la física de este disco que existiría alrededor del agujero negro. Entonces, bueno, entonces eso nos pareció un resultado muy, muy interesante, porque para la misma masa de la partícula, la distribución de materia oscura que logra explicar la curva de rotación al interno, se condensa hacia el interno y puede explicar la cinemática de las estrellas mejor resuelta hacia el centro con mejor precisión que el paradigma del agujero negro. Ahora, digamos, es posible llevar o preguntarse si estos perfiles de tipo núcleo condensado y alo diluido pueden aplicarse a galaxias, a otras galaxias, ¿verdad? Desde pequeñas a más grandes. Entonces, para la misma masa de 50 keV, hemos hecho un trabajo publicado el año pasado, un full coverage de los parámetros libres de la teoría, tomando condiciones de borde realistas inferidas de los observables. Entonces, por ejemplo, para galaxias enanas, tomamos la escala típica del radio del halo, 400 parsec, con una masa correspondiente de 10 a la 7, que es este puntito acá. O sea que toda la familia de soluciones tienen que ser consistentes con este dato, son las que se infieren de la dispersion velocity en el caso de Bors. El caso de espirales, estas escalas, a 50 kiloparsec, 1 por 10 a la 12. Estas son galaxias obviamente que están más lejos, ¿verdad? Donde no hay acceso a tanto dato. Entonces uno toma un dato típico bien robusto en la parte externa, y lo mismo similar para galaxias elípticas. Entonces acá muestro la familia, existe siempre una familia de soluciones, núcleo halo, que logra ser consistente con estos puntos, con este dato, perdón, y que predice una cierta ventana de posibles núcleos, de posibles masas, o para los núcleos de general materia oscura, que ahora les voy a mostrar los valores. Entonces, el modelo entonces es predictivo, porque, como les digo, si uno se pincha este valor en el externo, el modelo predice una cierta ventana de masas de núcleos generados, con una cierta ventana de masas totales para el halo, que puede ser testeado esa predicción con observaciones, entonces, o con inferencias observacionales. Entonces, lo que es muy interesante es que estas distribuciones, cuando se aplica a escala a galaxias enanas, la masa de los núcleos compactos pueden ofrecer una alternativa a los agujeros negros intermedios y más black hole, de 10 a la 4 masas solares. Perdón que vuelvo acá, pero si ven acá, si se prestan atención acá, la masa de estos cores de materia oscura van de 10 a la 4 a 10 a la 6 más o menos, o sea que permite también explicar, ofrecer una alternativa a los agujeros negros de masa intermedia. Y para masa de 50 keV existe una masa crítica de este core degenerado que adquiere valor de 10 a la 8 masas solares, que es donde se centra el bulk de masas de agujeros negros supermasivos, galaxias activas. Luego, obviamente, hay más masivas que eso, como M87 o algunas otras más masivas. Pero entonces nuestro argumento es que, digamos, esta familia de soluciones podría explicar los núcleos de galaxias intermedias o medianas con concentraciones de materia oscura no aún colapsadas, mientras que las galaxias activas, como 87, el núcleo habría colapsado, habría superado esa masa crítica, entonces servirían estas masas críticas como semillas para formar estos agujeros negros supermasivos, que esto es otra cosa interesante que aporta nuestro modelo, que es que ofrece un mecanismo de formación de agujeros negros supermasivos que hoy en día existen, digamos, no está del todo claro cómo se forman los agujeros negros supermasivos. Si comienzan de semillas estelares, que hubieran nacido en el universo temprano, y por simple acreción, tenemos que ir, aunque nadie se tiene que ir o sea, super Eddington accretion rates,
o a veces aún mayores, lo cual genera algunas dudas, ¿no? De si los mecanismos funcionan bien, mientras que aquí, en este contexto, las semillas que devienen del colapso de estos núcleos compactos de materia oscura ya nacen con 10 a la 8 masas solares, y entonces se necesita mucho menos tiempo para formar los agujeros supermasivos, de hecho menor a la edad del universo, con accretion rate de Eddington solamente, esto lo hemos corroborado, y entonces es algo también interesante desde ese punto. En este grafiquito muestro simplemente Ferrarese encontró una correlación entre la masa total del halo oscuro y la masa del agujero negro supermasivo, que es esta strip acá. Entonces, lo que mostramos es toda la ventana de predicción de nuestra teoría, que esta es en verde, y vemos que siempre existe algunas soluciones, que son estos ejemplos A, B, C, D, que siempre pueden estar dentro del strip observacional. La Milky Way está acá en el diamante. Bueno, entonces, como les decía, esto es cuando me refería a si existe la posibilidad de un corrimiento de paradigma, es en el sentido que es sugestivo, no es probatorio al momento, pero es sugestivo que soluciones que devienen de mecanismos de relajación no colisional, las soluciones más generales adquieren un comportamiento núcleo-halo, donde el núcleo, tal vez, existe la posibilidad interesante de que en las galaxias no activas, como la nuestra o menores, la parte central esté dominada por materia oscura, no por un agujero negro, mientras que en las galaxias activas, donde hay hard X-ray, jets y demás actividad, sí necesiten la presencia de un agujero negro supermasivo, como el caso de M87, pero que podrían devenir del colapso de estos núcleos de materia oscura que aquí no estaban colapsados. Un comentario más interesante al respecto, al menos para mí me parece llamativo o interesante de pensarlo al menos, es que esto ya existe en toda la parte de materia bariónica, esta cosa. ¿Qué quiere decir? Que las estrellas, las estrellas de neutrones, los void dwarfs o agujeros negros, que devienen digamos, de la formación de estrellas de materia bariónica, perdón, también existe toda una rama de soluciones, cuando se forman las estrellas, que no están colapsadas porque su masa es menor a la de Oppenheimer-Volkoff, o otra familia, cuando la masa supera el Oppenheimer-Volkoff, que tiene que colapsar un agujero negro. Entonces, este es el análogo para materia no bariónica, es decir, para dar matter. En la parte central existiría una familia de soluciones no colapsadas, que en este caso serían los núcleos densos, que luego tienen una atmósfera diluida al externo, que explican los halos, además, esta es la cosa interesante de la estructura. Pero también existe, pero como el número de partículas puede superar el de Oppenheimer-Volkoff, cuando ponemos la masa en algunos kiloelectronvolt, luego existiría otra subfamilia que sí colapsa. Entonces, a mí me interesa ver también esta dicotomía, que se puede, este paralelo que se puede hacer entre la materia bariónica y la materia oscura en este contexto. Y bueno, vamos a las conclusiones. Entonces, y preguntas abiertas. El principal mecanismo para formación de materia oscura es collisionless ion relaxation, que puede llevar, cuando se cumple un principio de maximización de entropía, a funciones de distribuciones en el espacio de fases de tipo Fermi-Dirac, que puede conllevar a soluciones tipo Corr-Halo para sus perfiles de densidad. Preguntas abiertas. ¿Por qué, ¿por qué la naturaleza seleccionaría a estas soluciones Corr-Halo y no a soluciones diluidas? ¿Sí? Porque yo les conté que uno elige en algún momento resolver para degeneraciones centrales positivas. Esto es interesante. Lo importante es que se puede demostrar, acá no tengo tiempo para contarlo, que estas soluciones Corr-Halo son termodinámicamente estables, y hay argumentos que llevan a que serían más plausibles todavía que las Fermi diluidas, que son parecidas a las de King. Entonces, digamos, parece que hay condiciones de estabilidad y de tiempo de vida medio que indicarían que sí, estas soluciones Corr-Halo son accesibles en la naturaleza. Luego, sabemos que, esto es para la gente que, digamos, estudia Ion Relaxation, sabemos que la Ion Relaxation se cree que no es completa, con lo cual que conllevaría a que la entropía no se maximizaría completamente. Entonces, pero bueno, esto se sabe que afectaría más que nada a la parte externa de los halos, mientras que la región interna, que es la que más nos interesa a nosotros, seguiría intacta, su parte generada, ¿no?
bueno, y queda todavía abierta la posibilidad de testear la relajación violenta con simulaciones numéricas para ver cuán realistas son estas hipótesis. Luego, otra conclusión central es que estas estructuras de Core-Halo, cuando la masa de la partícula es de 50 keV, que tiene en cuenta el principio de Pauli, puede explicar la curva de rotación de galaxias y además proponer una alternativa a los agujeros negros en galaxias normales, y su contraparte es que además puede funcionar como semillas para los agujeros negros supermasivos, de 10 a la 9 masas solares. Ahora, una pregunta que nace naturalmente es ¿cuál es la naturaleza de estos fermiones? O sea, ¿existe algún modelo microscópico de Beyond Standard Model que puede dar cuenta de esto? Una posibilidad son neutrinos de quiralidad derecha, en este trabajo que hemos publicado recientemente, donde estudiamos estos mismos perfiles Core-Halo en términos de estos right-hand de neutrinos, y entonces hay modelos microscópicos que pueden, luego hay otras posibilidades, pero hay modelos estudiados en la literatura que pueden dar cuenta de esto. Además, y además ser consistente con la cosmología, es decir, ¿pueden estos fermiones ser consistentes con toda la cosmología? Es decir, con la formación lineal y no lineal de estructuras, sí. Esto, nosotros también hicimos un trabajo que salió este año, donde calculamos el espectro de potencia en términos de estos neutrinos de 50 keV, o decenas de keV, y mostramos que su linear power spectrum se condice muy bien con el de Calder Matter. Y bueno, finalmente, una pregunta obviamente interesante, que seguro vamos a discutir luego, es que cómo se puede diferenciar este core de materia oscura con un agujero negro supermasivo, y para eso sería necesario hacer simulaciones de hidrodinámica alrededor de estas condensaciones de materia oscura para ver cómo son los features de strong lensing alrededor. Hemos hecho un trabajo sobre esto, pero hay mucho más por estudiar. Bueno, y muchas gracias por la atención. Bueno, Carlos, muchas gracias. Ahora vamos a las preguntas. Primero había un comentario de José. Sí. Luego una pregunta de Mario. A ver, José Benavides, primero. José, ¿querés hacer el comentario? Él dice, no estoy en el tema, pero se habla de la brecha entre agujeros negros muy masivos y los de masa estelar, pero poco entre medio. ¿Este modelo ayuda a cerrar esa brecha y abre posibilidades a que su detección sea esperable? Como este evento que se dio hace poco. A ver, bueno,